En este video, chicos, vamos ahora a ver los elementos que tenemos que ir observando de cada uno de los dibujos, tanto de la casa, del árbol como de la persona, ¿sí? A grandes rasgos. Les recuerdo que al ser una técnica gráfica, tiene divisiones muy parecidas a las del TFH. ¿A qué me refiero? Existe algo que se llama el elemento, que es la parte del dibujo, en este caso las partes que conforman la casa, el árbol, la persona, y los rasgos, los estilos o formas de dibujarse, cada una de estas partes. O sea, eso los gráficos lo comparten todos, ¿sí? Aparte, tiene también ciertos elementos que nosotros a nivel general podríamos ir visualizando para darnos una idea de los significados que puede tener. Esto no varía. El significado de cada parte del dibujo no varía, aunque nosotros cambiemos el objetivo o la visión con la cual analizamos. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a trabajar con la casa, con los significados que el manual me maneja de la casa, pero no importa si lo extiendo hacia la figura materna o si lo extiendo hacia la estructura del pensamiento o a la formación del pensamiento. Esto no va a variar, o sea, los significados que maneja el manual del HTP son muy propios para cualquier tipo de objetivo que nosotros pues vayamos teniendo. Voy a pasarme de este lado para tener un campo de movilidad. Si ustedes se acuerdan, estábamos trabajando para el TFH con una fémina de 21 años. Este es el mismo caso, ¿sí? Este es el mismo caso, solamente que con la aplicación del HTP. Se le administra de manera individual y obtenemos lo siguiente. Cada elemento está puesto dentro de una hoja. Cada elemento nos va a ofrecer diferentes significados sobre la misma. Esto que tenemos aquí es la casa. La casa habíamos dicho que representa el pensamiento, la estructura del pensamiento y desde la visión familiar a la madre. ¿Cuáles son los elementos básicos que podemos tener para diferenciar de a lo mejor un montoncito de dibujos poco reconocible al hecho de una casa? En primera instancia, tenemos la percepción del techo, ¿sí? El techo siempre va a reflejar el nivel o el alcance de la fantasía. Mientras más grande y alto sea el techo, más fantasiosa es la persona. Mientras más pequeño o corto sea el techo, más concretas sus ideas, más cerrado ante sus propias percepciones y ante sus propias tomas de decisión. Otro elemento serían las paredes. Como ustedes lo ven de este lado, las paredes. Las paredes van a representar el nivel o el grado de equilibrio y estabilidad que la persona puede tener dependiendo de lo que estamos evaluando. No es lo mismo tener una pared sólida, que se vea firme en el trazo, que puede representar ese resguardo de la mente, esa imposición o firmeza de la madre, a tener paredes que se están desmoronando, que están temblorosas, desquebrajadas, que indican una fragmentación o un derrumbe del pensamiento o del proceso psíquico. ¿Cuáles son los elementos de contacto? En este caso, la ventana, las puertas. Una ventana va a representar un segundo acceso social y una puerta va a representar el primer acceso social. La realidad es que lo más, entre comillas, funcional y normal es que la puerta esté cerrada. ¿Por qué? Porque eso hace que la persona pueda tener ciertas barreras o restricciones positivas de valoración hacia el medio. No, o sea, no arrojarse como el borras, ni tampoco ser tan cerrado que no se lleve con nadie. El chiste es ver de qué tamaño y qué alcance tienen tanto las puertas como las ventanas. En este ejemplo, la puerta es muy grande a comparación de la dimensión de la casa y de la ventana. Eso quiere decir que la persona se maneja de una sola vía.
por una sola entrada le llegamos socialmente. Puede ser más directa, puede buscar más la confianza sobre la verdad, entre otras cuestiones. Sin embargo, la puerta se mantiene cerrada. Aquí tenemos la ventana como segundo elemento social. La ventana lo que va a hacer es dejar ver. No hay estilos de puerta, por ejemplo, una puerta del siglo XVIII, una puerta estilo minimalista, no lo hay, al igual que las ventanas. Las ventanas y puertas se clasifican como elementos sociales y como elementos de acceso. Las puertas y ventanas solamente pueden ser grandes o pequeñas, ¿sí? Anchas o delgadas. Es lo más que podemos tener. En este caso es una puerta grande y ancha con una ventana ligeramente ancha pero pequeña. La ventana, como les estaba yo diciendo, va a permitir mostrar a la persona ciertas cosas de manera voluntaria de su psique. No todo, lo que quiere que los demás visualicen. Para el acceso, puede ser comportamientos, conductas, formas de pensar y sentir que se pueden mostrar a raíz de la forma en la cual dibujamos la ventana, ¿sí? Mientras más grande una ventana es y mientras más pequeña es la puerta, quiere decir que la persona es más de exhibición que de enfrentamiento. Socialmente estamos hablando. Ahora, mientras más grande es la puerta y más pequeña es la ventana, es de contactos más directos. La persona contacta de forma más directa, más que de exhibición. ¿Qué otros elementos podemos tener aquí de la casa? El tamaño. Si ustedes se fijan, esto es lo que está dentro de la hoja. Para comparación del tamaño de la hoja con la casa, esta es una casa estándar, ni pequeña ni grande. También otro de los elementos muy marcados que tenemos en el TFH, la figura humana, con relación a los cuadrantes, al tipo de línea o a los tamaños, viene siendo lo mismo, ¿sí? Si yo quiero identificar un tamaño pequeño o uno grande, tengo que ver las dimensiones de la hoja y el dibujo dentro de la hoja. Un dibujo normal, entre comillas, o esperado, son los que están abarcando la mitad de la hoja a un poco más de la hoja sin llegar a los extremos, sin llegar a verse demasiado reducidos o demasiado grandes, ¿sí? El tamaño. Tenemos otro elemento también que viene siendo la perspectiva o el plano. Vamos a manejarlo de esta manera para que me entiendan. El plano dimensional que tiene la casa. Lo más común o lo más esperado es que sea en una sola dimensión de frente, porque es la cara que socialmente nosotros queremos mostrar. Acuérdense que si revelamos todo lo que la psique y el inconsciente tiene, ni sería inconsciente ni sería psique, sería voluntario y sería consciente. Por lo consiguiente, siempre vamos a tener esa defensa de mostrar solo una cara. Mientras más dimensionalidad tenga la casa, ¿qué quiere decir? Que vaya girando de tal manera que podamos ver sus lados tridimensionales, son más desajustes cognitivos, psíquicos, mentales, desfragmentaciones que la persona puede tener al contacto con el ambiente. Muchas irregularidades de pensamiento que han ido formando o se han ido formando a través de los ambientes sociales, ¿sí? O del ambiente y contexto en el cual la persona se encuentra. Ahora bien, tenemos aquí esto, los elementos de barrera. En el ejemplo que nos están mostrando, nuestro elemento de barrera es un camino. Voy a subirme tantito. Igual cambiando de posición también no les aburro tanto. Vamos a subir tantito y vamos a mostrar esto. Los elementos de barrera son aquellos que me permiten distanciar el medio de lo que realmente traigo por dentro, ¿sí? El camino es uno de los tantos elementos de barrera que existen. Por cierto, más engañoso, más conflictivo, más perjudicial si estamos hablando de la interacción e intercambio con el medio, ¿sí? El camino. Pueden tener ustedes cercas, pueden tener la clásica chapa de la puerta, puede haber escalones que dividan la puerta del piso, o pueden tener una manifestación de arbustos o plantas que rodeen a la casa, desde cercos que rodean
toda la dimensión del escenario, hasta cercos que se lateralizan, ¿sí?, hacia la casa. Todo esto son niveles de barrera o niveles de filtro social. ¿Cuáles son los más conflictivos? Las cercas y los caminos, porque son barreras de carácter restrictivo directo. O sea, no pasas. ¿Cuáles son los más sencillos? Los arbustos y los escalones, porque son como barreras de prueba. La persona somete a prueba el contexto social en el que se encuentra, somete a prueba a los demás y si pasan la prueba puede generar confianza, retroalimentación y acceso directo con el medio, ¿sí? Con el medio. Ahora bien, la escenografía que tenemos en el dibujo no es tan significativa, ni los detalles, ni porque puso una planta, ni porque puso flores, no. Toda la escenografía me va a indicar hacia qué punto la persona puede ser paranoide, psicótica, depresiva, neurótica y ansiogénica, ¿sí? Podemos tener cortes más infantiles, más narcisistas, dependiendo de la cantidad de elementos que tenga el escenario. Y también formas de visualizar el mundo de la persona. No es lo mismo que tengamos una casa como esta, que al parecer se encuentra en un escenario desolado o abierto. Es como si fuera una casa aislada completamente. Puede ser en un prado, puede ser una orilla de una playa, puede ser en un desierto, ¿sí? A tener, por ejemplo, una casa con árboles frutales que nos muestre una dinámica interactiva de rancho, ¿sí? A tener, por ejemplo, un castillo con el vampiro y la bruja y un castillo embrujado, ¿sí? Son perspectivas que marcan el estilo de pensamiento del cual la persona, pues, accesa para mostrarnos cómo es. Otro elemento, rápidamente, vendría siendo este de acá. Las casas pueden ser horizontalizadas, verticalizadas. Una casa verticalizada como esta se ve estilo edificio, tirado hacia arriba. Son las más conflictivas porque tienen mayor división en las capas del pensamiento. Imagínense que la mente es un archivo. No es lo mismo tener 3 o 4 gabinetes de archivo a tener una biblioteca entera con millones de lugares para archivar. Esto es lo que representa. Mientras más pisos, más partes le pongan a la casa, más necesidad de ocultar, más desesperación por resguardar las ideas y más desfragmentada y desequilibrada está la persona. Bueno, a grandes rasgos, chicos, estos vendrían siendo los elementos de la casa. La chamba que tienen ustedes o la función como analistas es revisar qué tanto y qué estilos desglosa, ¿sí?, el manual con respecto a la figura de la casa. En el siguiente video voy a hablar del árbol. El árbol tiene menos elementos y eso sí se los digo, son menos elementos a cuantificar.